Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos capítulo 9, versículo 8. Por 3 días Saulo estuvo sin ver y no comió ni bebió. Esos días de profundo examen de sí mismo y de humillación del corazón, Saulo los pasó en solitaria reclusión. Qué humillación representaba para él saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Saulo había creído sinceramente que estaba persiguiendo a una secta débil, ignorante y fanática. No había comprendido que él mismo era el confundido y engañado y que por ignorancia estaba bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Cuando el Salvador se reveló ante Saulo en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Saulo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado, pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó su conciencia, actuó acusándose a sí mismo enérgicamente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Una y otra vez recordaba con angustia de espíritu la parte que había desempeñado en el martirio de Esteban. Con horror pensaba en su culpa por haberse dejado dominar por la malicia y los prejuicios de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando el rostro de Esteban se había iluminado con el resplandor del cielo. Con tristeza y quebranto de espíritu, pensó de nuevo en cuántas veces había cerrado los ojos y tapado los oídos ante las más claras evidencias y había insistido implacablemente en la persecución de los creyentes en Jesús de Nazaret. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. Y se rindió ante Cristo sintiéndose impotente y sin esperanza. Solo Cristo podía perdonarlo y revestirlo de justicia. Estaba recluido en soledad. No tenía comunicación con la iglesia, pues los creyentes de Jerusalén les habían advertido del propósito de su viaje a Damasco y creían que estaba actuando para llevar a cabo mejor su designio de perseguirlos. No tenía ningún deseo de dirigirse a los judíos no conversos, con quienes había planeado unirse para perseguir a los creyentes, porque sabía que ni siquiera escucharían su historia. Parecía estar completamente excluido de toda simpatía humana, y reflexionaba y oraba con un espíritu completamente quebrantado y arrepentido. Aquellos 3 días fueron como 3 años para el judío ciego y herido en su conciencia. Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó los muchos pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Rastreó cuidadosamente las profecías, con una memoria aguzada por la convicción que se había apoderado de su mente. Al reflexionar sobre el significado de estas profecías, se asombró de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que había llevado al rechazo de Jesús como el Mesías prometido.
Ahora, para su visión iluminada, todo parecía claro. Comprendió que sus antiguos prejuicios e incredulidad habían nublado su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret al Mesías de la profecía. Cuando Saulo se sometió plenamente al poder de convicción del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció el gran alcance de las exigencias de la ley de Dios. El que había sido un fariseo orgulloso, confiado en que estaba justificado por sus buenas obras, ahora se arrodillaba ante Dios con la humildad y sencillez de un niño pequeño, confesando su propia indignidad y suplicando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba entrar en plena armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de perdón y aceptación, ofrecía fervientemente súplicas al trono de la gracia. Las oraciones del fariseo penitente no fueron en vano. Los pensamientos y emociones más íntimos de su corazón fueron transformados por la gracia divina, y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que el mundo entero. La conversión de Saulo es una prueba notable del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Saulo había creído verdaderamente que tener fe en Jesús era virtualmente repudiar la ley de Dios y el servicio de las ofrendas sacrificiales. Creía que Jesús mismo había despreciado la ley y había enseñado a sus discípulos que ésta ya no tenía ningún valor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció que Jesús había venido a este mundo con el propósito expreso de vindicar la ley de su Padre. Se convenció de que Jesús era quien había originado todo el sistema de sacrificios. Vio que en su crucifixión el tipo se había encontrado con el antitipo, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento relativas al Redentor de Israel. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.